Hola a todos, ¿qué tal? Un nuevo día, una nueva reseña en esta que hemos llamado Semana Carten. Y hoy vamos a reseñar un cómic completamente diferente dentro del catálogo de esta editorial, o al menos de los que hemos reseñado nosotros. Somos Probetus, de César Verdúguez, que es su debut en el mundo del cómic, es su ópera prima. Es muy diferente, ya digo, por varias razones. En primer lugar, lo obvio por el formato. Esto es formato apaisado. Para que os hagan idea, es un estilo al universo de Montéis, pero con un formato mucho más grande y más calidad de papel, de gramaje. Diferente también por el dibujo, porque aquí es un dibujo, vamos a verlo ahora, mucho más cartoon, alejado de ese realismo o ese intento de realismo de los cómics europeos bélicos que la casa ha publicado hasta ahora. Y diferente también por la temática. Ya hemos visto que Carten se especializa en cómic o bien en género negro o bien cómic bélico o histórico. Y esto es una historia que, si tuviera que definirla, diría que es algo así como si Pixar hubiera hecho un cómic. Y esto es Probetus. Bueno, antes de empezar, el formato es buenísimo. El que sea paisado permite ver las páginas que el autor ha hecho todo guión, dibujo y color, y la verdad es que para hacer su primera obra, más que bien, chapó. El color especialmente me ha gustado mucho, las variaciones que hay según la época, la temática, el momento histórico, ahora veremos. Y el dibujo, pues ya veis, un trazo sencillo, efectivo. Quizá en algunos momentos le falta algo de fondos que se rellena con el color digital o con efectos digitales, pero funciona muy bien. La narrativa muy buena y hace un buen uso de este formato para las viñetas, estas panorámicas. Muy bien todo. La génesis de esta obra pues nos la explica la misma editorial. En un primer momento, cuando se le ofreció, pues no encajaba, no pensaban que encajara en su catálogo, en el catálogo que estaban construyendo, pero al final de cuentas se dieron cuenta de que era un buen cómic, y eso es a lo que tiene que aspirar cualquier editorial. Así que se interesaron, pero ya en ese momento había varias editoriales, algunas importantes, detrás de la obra, y llegaron a un trato con el autor. No iba a ser una obra más de su catálogo, iban a darlo todo, promocionarla para que llegara al máximo de personas posibles, y este es el resultado. ¿De qué va esto? Bueno, pues esto es el cómic que puede disfrutar todo el mundo, pero yo diría que está especialmente indicado para niños, adolescentes, por esa la temática y la búsqueda que tienen de mostrar los valores de la familia, de la amistad, de la bondad humana, de evitar las diferencias. Y es que, para empezar, el protagonista sufre síndrome de Down, y eso lo descubrimos en las primeras páginas, después de un prólogo en la que habla el autor de las influencias habla Paco Roca de las influencias de H.G. Wells y tal. Pues vemos como sus padres vienen del ginecólogo y de descubrir que su hijo sufre síndrome de Down. Después del shock inicial, pues deciden seguir adelante y deciden que ese niño sea como sea. Poco después descubrimos que el padre es un científico brillante que ha hecho un descubrimiento, una especie de puerta, ya lo veis, a lo Stargate, y algo ocurre, una cruel traición, dice. Después de eso, su hijo, nonato, no llega a conocer a su padre, nace, y él mismo se convierte en un científico que trabaja en la misma empresa, una socia de la NASA, que su padre. A partir de aquí conocemos a este hombre, a este Sirvino, buena persona, amable, cariñoso, muy capaz, querido por los suyos, y conocemos también a su entorno, a su madre, que nunca llegó a superar la pérdida de su marido, a su jefe, un jefe que desde el principio nos inspira cierta desconfianza, sus compañeros de trabajo, y vemos también que es un friki, por ejemplo, el coche, porque estamos en un futuro cercano, pero el futuro. Vemos como su coche, ya veis, no hace falta ni presentarlo,
Vive independientemente con una especie de asistente doméstico que hace las funciones, dice alivio cómico y tal. Bueno, el caso es que el padre de este Sirvino había descubierto en sus estudios una máquina del tiempo, y su hijo, obsesionado por su padre, obsesionado por ese padre que no conoció, pues reemprende el camino de ese descubrimiento y lo consigue. Lo consigue, y el cómic a partir de ahí pues se divide en viajes, digamos, al pasado, uno de ellos para conocer a ese padre que no llegó a conocer, a la propia infancia del niño, conoce a su madre cuando era joven, y a través de esas conversaciones, a través de ese lugar, de cómo era él, pues descubre más sobre sí mismo. Vemos también cómo viaja, hace pruebas constantemente, y ahí llega la parte más cómica, a distintos lugares. Aquí vemos lo que parecen las praderas del oeste americano. Vemos también más adelante la Edad Media, la época de la construcción de las catedrales y de las... Más adelante, todo esto con constantes easter eggs. Por ejemplo, esto está claro a quién representa, y el centrar la historia en las cosas positivas que nos envuelven, desde la familia, desde el cariño, desde el respeto, desde la amistad. Yo digo que es un cómic perfecto para regalar a un niño o a un adolescente. Seguimos con los viajes al Imperio Romano, e incluso llegamos al Oriente. En fin, toda esta trama queda el desenlace con la traición que sufrió el padre y quién fue el responsable, y un final, pues como no podía ser de otra manera, luminoso, amable, optimista. Pero para llegar a eso hay que pasar por, bueno, hay que pasar por el lado oscuro, como dirían en Star Wars. Un cómic que da gusto leer, tanto por el cariño que se le nota en cada página, por lo bien hecho que está y por los valores que transmite. Quizá, ya digo, para el lector al que tiene más lecturas, al que busca algo más exigente, al que pues se le pueda quedar en una lectura anecdótica. Pero para alguien que busca pasar un buen rato o una historia con valores, algo para dar o enseñar o regalar a sus hijos o a su sobrino o a su... Pues yo digo, una historia de Pixar hecha cómic. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.